Amados en Cristo, bendiciones. Pastor David Sierra, Quito, Ecuador, Centro de Adoración Bethlehem. Hoy, miércoles sacerdotal, restauración del sacerdocio. Hoy estamos miércoles 19 de agosto del 2020. Bueno, la preocupación de todos es cuándo termine esta pandemia. Pero cuando tenemos palabra del Señor sabemos cuándo, porque el deseo, el cumplimiento no está en la determinación del diablo, sino en el corazón del Padre. Nosotros debemos entrar al corazón del Padre para saber los tiempos. Yahweh es el Dios de los tiempos y de las edades. Toda bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo llega en el tiempo del Eterno, no en nuestro tiempo. Él tiene el control. Sus pensamientos son mejores que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. La parte nuestra es entrar en la intimidad. Hoy en Restaurando el Sacerdocio quiero compartir un tema que es importante sobre el deseo de Yahweh. Concluyentemente quiero decirle, el deseo de Yahweh se cumplirá y punto. El deseo del Creador se cumplirá y lo veremos. Y cuando digo el deseo, no estoy hablando de una cosa, estoy hablando del deseo total, estoy hablando del propósito total del Padre. Él nunca ha perdido ninguna batalla. Terminaremos nosotros como sacerdotes. Bueno, y no solo como sacerdotes, sino como reyes y sacerdotes. Parte del trabajo sacerdotal es mantener encendido el altar. Sacerdote que no sabe encender el altar no es sacerdote. Por eso es que el hombre sin el espíritu de Yahweh anda perdido. Está en alcohol, está en droga, está en borracheras, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, herejías, brujerías, hechicerías, agoreros, sortílegos, encantamientos, adivinaciones, conversación con muertos. Está en todo eso. Pero cuando tenemos el sello, que es el espíritu, es el Ruach HaKodesh, entonces nosotros aprendemos lo primero a mantener este templo con el altar encendido. Pregunte ahí en su casa a su esposa, a sus hijos, si el altar está apagado, usted lo puede notar, lo puede discernir, puede hacer una lectura, porque el comportamiento cambia. Pero cuando el altar del templo está encendido, eso es diferente. Todas las cosas son para gloria del Padre, todo se hace para gloria de Jesucristo, bajo la directriz del Espíritu Santo. Es Elohim quien revela su deseo de tener sacerdotes. Y siempre lo diré. Éxodo 19:6, ustedes me serán una nación de sacerdotes. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pero hasta ahí hemos visto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es decir, bajo la ley el Padre quiere sacerdotes, una nación de sacerdotes, y bajo la gracia el Padre quiere una nación de sacerdotes. El sacerdote tiene que ministrar la presencia del Creador. Desde el Génesis, el Padre activó el ejercicio sacerdotal. Y siempre estuvo hablando a los sacerdotes y también a los levitas. Vamos a ver cómo al final en Apocalipsis todos terminaremos como reyes y sacerdotes. No solo como sacerdotes, sino como reyes y sacerdotes.
Algunas de las responsabilidades sacerdotales que están escritas en el Antiguo Testamento son del Nuevo Testamento también. Que están en la ley, son también de la gracia. Levítico 14, 12. Apóyese por favor en uno de sus familiares que le ayude a buscar la escritura. Usted siga tomando nota, pero vamos nosotros a aprovechar que estamos en familia y a desarrollar lo que es sacerdocio. Levítico 14, 12. Perdón, vamos a ver primero Levítico 4, 31. Levítico 4, 31. Dice allí: y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Yahweh. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Una de las obligaciones es que el altar esté encendido. Altar encendido es garantía de que hay presencia del Ruach HaKodesh. Responsabilidad sacerdotal: mantener el altar encendido. Entonces, te pregunto a ti, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está el altar de este templo? ¿Hay fuego en ese altar? Entonces aquí se derrumba esa enseñanza pastoral casera, que usted acepta el Espíritu Santo y usted está lleno del Espíritu Santo. No, usted tiene que mantener encendido el altar. Usted es el templo, 1 Corintios 3:16. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Y el que destruye el templo, Yahweh le destruirá a él. Responsabilidad del sacerdote: la expiación de pecados. Mire ahí, Levítico 14:12. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el aceite, lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Claro que esto es antes del sacrificio del Yeshua HaMashiach. Pero aquí habla de la enseñanza de cómo el sacerdote debe ministrar a sus hijos para que ellos aprendan también a presentar su quebrantamiento y clamor de misericordia por causa de haber pecado en base al sacrificio, porque después del sacrificio del cordero ya no hay otro sacrificio. Estamos hablando de las responsabilidades sacerdotales y del cumplimiento del deseo de Elohim. Número 5, 21 al 25. El sacerdote conjurará, esto es muy importante, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y excreción en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribía estas maldiciones en un libro y las borrará con aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano a la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Yahweh y ofrecerá delante del altar. Usted dirá: que tiene que ver esto con nosotros, con el Nuevo Testamento, con la gracia.
que en el presente, bajo la gracia, es el sacerdote de la casa quien tiene que ministrar a su mujer. Pero no hemos aprendido esto. Está enferma la mujer, llaman al pastor para que el pastor le ministre. ¡Qué vergüenza! Usted es el sacerdote, usted tiene que ministrar a su esposa, a sus hijos. Yo como pastor descanso porque yo les enseño cómo ministrar y cuáles son las responsabilidades sacerdotales. Es el sacerdote el que tiene la capacidad de ministrar. En el Antiguo Testamento para bien y para mal. En el Nuevo Testamento solo para bien, para bendición, no para maldición. Los sacerdotes entre los levitas y el pueblo, la posición correcta. Escuche, Josué capítulo 3, verso 3. ¿Cuál es la posición? Si hablamos de un orden, no de posición de ego o de autoridad. Josué 3:3, cuando marchaban, mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahweh, vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Cuál es el lugar del levita, del sacerdote, entre los levitas y el pueblo? Los levitas, los primeros para la guerra y para todo, pero los sacerdotes hacían el enlace entre el ministerio levítico y el pueblo. Otra responsabilidad de los sacerdotes. Los sacerdotes eran responsables de la activación de la obra en la casa de Yahweh. Necesitaban carpinteros. Eran los levitas consultando con los sacerdotes y los sacerdotes sacando de la casa a los que tenían conocimiento de las artes y de los trabajos en madera. Esdras 3:8, la activación. En el año segundo de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a la Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años de arriba para que activasen la obra de la casa de Yahweh. ¿Quiénes son los que activan la obra? Los sacerdotes. Qué importante. No me cansaré de decirle. El éxito de su casa es que usted ejerza el sacerdocio y ministre y enseñe el sacerdocio a sus hijos. Salmo 110. Esto es una tremenda bendición. Salmo 110:4. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Escuche. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, está hablando a todos, porque al final terminaremos todos como sacerdotes. Se acabarán los ministerios, se acabará la iglesia, se acabará todo, pero lo que va a permanecer para siempre, el sacerdocio. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su alegría seréis sublimes. A los sacerdotes y también a los ministros. Pero la base es sacerdotal.
Ahora, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, todo el capítulo 2, le animo que ahí en su casa, hoy en la noche lea con toda su familia. Y voy a leer algunas partes. Y ahí en este capítulo, Elohim se manifiesta con su furor y con su ira. Porque el extremo católico que nos enseñaron es que el que ellos llaman Dios es un viejito que está sentado y con un palo que castiga. Pero la contraparte evangélica es que Elohim es un Dios tan bueno que perdona todo. Ninguna de las dos tan verdad como lo que dice la Escritura. El Padre tiene ira. El Padre castiga. Porque al que ama, Él castiga. Dice allí en Lamentaciones, cómo oscureció el Señor en su furor, a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Estaba enojado. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó su furor y todas las tiendas de Jacob. Está hablando de la tercera generación de la promesa Abraham, Isaac, Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, adoradores. No aceptó ni adoración. Humilló al reino y a los príncipes. Cortó con el ardor de su ira. Estaba iracundo, estaba con furor. Todo el poderío de Israel. Oiga, cuando Elohim está enojado, tenga cuidado. Él destruye todo. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Le dio paso al enemigo. Se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario. Y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión. Derramó como fuego su. La bendición que tenemos ahora es que el Padre nos ama tanto que no sale Él. Y está el Espíritu. Y está su Hijo, el Yeshua HaMashiach. Y la habitación del Yeshua HaMashiach es misericordia y será para siempre. La manifestación del Espíritu es la gracia, el favor inmerecido. Pero nosotros tenemos que volver a la gloria, a la habitación del Padre. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel. No me cansaré de decirle, usted puede escoger el mensaje en este tiempo. Busque a un pastor, él le va a decir que el Señor le ama y que esto va a pasar. Busque un evangelista, va a decir, tú estás hecho para vencer y el Señor te está poniendo las armas de la milicia que no son carnales. Pero espérese el mensaje de un profeta. O el diseño de un apóstol. Porque es fácil decir el Señor es bueno, y lo es. Pero ¿quién se atreve a decir que la ira del Señor se está manifestando? En Romanos dice, la ira de Yahweh se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el tiempo que estamos viviendo y lo que vivimos es la ira de Yahweh. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. ¿Está escuchando? Yahweh ha hecho olvidar las fiestas solemnes
y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado, mire usted ahí, ha desechado al rey y al sacerdote. ¿Cómo sería la ira del Creador en este momento? Que dice, aún mi deseo ya no quiero en ustedes. Mi deseo ha sido permanente que ustedes sean sacerdotes. Mi deseo ha sido que ustedes sean reyes, pero yo este momento desecho a los reyes y a los sacerdotes. Nosotros, si bien es cierto, estamos en una relación de gracia, pero porque es de gracia no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que querramos. La relación de gracia es más grave que la relación de la ley. En la ley el Padre califica lo que haces, en la gracia califica lo que piensas. Yahweh ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de los palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Yahweh como en día de fiesta. Yahweh determinó destruir el muro de la hija de Sión. ¡Qué tremendo! Padre dice, estoy tan enojado que yo derrumbo tu muro para que tus enemigos entren. Una versión de la gracia sería, yo soy tu muro, yo me retiro. Es lo que vamos a ver el 14 de diciembre, con el eclipse total. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara, qué tremendo, hizo pues que se lamentara el muro, el antemuro y el muro. Si hubo una ciudad construida, en ese tiempo todas las ciudades tenían dos muros, el antemuro y el muro. Los más famosos, los muros de Jericó, muro y antemuro. Pero el Padre aquí está tan enojado que dice, hizo pues que se lamentaran. Ya no había antemuro ni muro. ¿Qué es para nosotros el muro y el antemuro? La oración, la intercesión, la adoración. Eso levanta muro y antemuro. Y los muros están caídos, las puertas están quemadas. Necesitamos nosotros con el sacerdocio en la casa. No esperemos ver la gloria afuera. El verdadero evangelio es de adentro hacia afuera. Reconstruyamos los muros de nuestra casa, pero reconstruyamos los muros de nuestro templo. Y eso es asunto sacerdotal, no es pastoral, ni apostólico, ni profético, ni evangelístico. Es tan vergonzoso como que usted dijera de 20 años, de 30 años, por favor, pastor, báñeme. Eso es lo que dice la gente cuando viene y dice, hágame una sanidad interior. Aprenda a bañarse usted. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Aprenda a usar la palabra para limpiarse. Aprenda a usar la sangre para bañarse. Ya no espere que otro haga lo que usted tiene que hacer. Normalmente un niño cuando tiene 2 años, 3 años, dice, mami, ya no me bañes, yo puedo. Ya siente también un poco de vergüenza por su pudor. Ya quiere guardar intimidad. Te animo que ahora reconstruyas los antemuros, los muros, las puertas. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó los cerrojos. Sus reyes, sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión. Tremendo. ¿Dónde hay un profeta que diga cuándo se acaba esto? ¿Dónde hay un profeta que diga así ha dicho el Señor? Usted como creyente debe llegar a un punto de que sepa leer.
esté escuchando un mensaje y diga, ah, este hombre tiene este ministerio, pero está fungiendo desde. Yo estoy como maestro, pero fungiendo desde un nivel profético en este momento. Y yo me permito decirle para que usted entienda aún la tonalidad del mensaje. Porque normalmente cuando yo comparto un mensaje apostólico profético, yo asiento la voz y yo hablo fuerte. Entonces me dicen, ahora estuvo enojado. No estoy enojado, es ira santa. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Si hubo silencio de los ancianos es que la sabiduría había desaparecido. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron en cilicio. Las vírgenes de la Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija del pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba. Vea, es muy importante cuando dice, mi hígado se derramó por tierra. Averigüe a un médico qué quiere decir eso. Cuando usted está mal del hígado, le da indigestión, siente dolores en la parte alta del estómago, y entonces tiene que evacuar. Se le fue por tierra. En las plazas de la ciudad decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? No hay comida, no hay libación. Desfallecieron como heridos en las calles de la ciudad. Se derrumbaron, estaban como ahora. Cae la gente en las calles, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de la Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Buena pregunta. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Oiga, yo quiero escuchar a esos profetas que así dice el Señor. ¿Dónde está? Pero nosotros como sacerdotes estamos preparando desde aquí a los verdaderos profetas. Como le dije el viernes anterior, el cuidado de los verdaderos profetas es responsabilidad sacerdotal, no del pastor, sino del sacerdote que le inicia el carácter en el temor de Elohim y a la estatura de Yeshua HaMashiach. No descubrieron su pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron cosas vanas, profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron, movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de la Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían, de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos sus enemigos abrieron contra ti su boca. ¡Qué tremendo! Ojalá el Señor le dé tiempo a usted para conocer la Jerusalén. Yo conozco muchas ciudades, por la misericordia del Padre he viajado mucho, pero no conozco la ciudad más hermosa como la Jerusalén. ¿Cómo estaría la Jerusalén en ese tiempo que perdió su hermosura? Y los que pasaban por ahí no decían, esta es la ciudad más hermosa. Porque una ciudad hermosa sin la presencia del Creador no es nada. Porque una iglesia sin la presencia del Creador no es nada. Porque un hijo del Creador sin el Creador es nada. Pero al revés, todo lo tenemos cuando tenemos su deseo. Y el deseo de Él es que seamos sacerdotes, reyes y sacerdotes, para gloria de su nombre.
Se burlaron, crujieron sus dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos. Muchos esperan tu caída, muchos esperan que tropieces, muchos esperan que tú falles. Pero el Señor no quiere que suceda eso. En estos días el Padre me ha estado diciendo, enséñales sobre la santificación. Y el clamor mío ha sido, santifícame, santifícame. Cuando Josué le dijo al pueblo, vamos a cruzar el Jordán a la tierra prometida. De aquí a 3 días cruzaremos. Hasta eso, en estos 3 días, santifíquese. ¿Qué es la santificación? No es ayuno, no es oración, es confesar pecados, limpiarse espíritu, alma y cuerpo. Eso es santificarse. Pero no buscando un sanador, un liberador, sin intermediarios, tú y el Señor. Ese es el ejercicio sacerdotal. ¿Por qué la gente busca que le echen cucos y le echen fuera demonios? Porque no conoce el ejercicio sacerdotal. Y dirán, bueno, pues el Señor también echaba fuera cucos, fuera demonios. Él lo andaba buscando. Él echaba cucos fuera de endemoniados, no de cristianos malcriados que no quieren leer la Escritura, que no quieren tener intimidad con el Espíritu Santo, que no saben lo que es sacerdocio. Sacerdocio es la base de toda relación con los hermanos, si es que tengo la relación con el Padre. Cuando a mí me dicen, quiero que me eche fuera demonios, yo le digo, si me dices 3 versículos de la Biblia, yo te ministro. Y siempre saben ese versículo que no hay. Y el que ahora sí es necesario. Cuídate que te cuidaré. Y si usted al leer la Escritura, sabe que ese versículo no hay. Aleluya. Este día habíamos esperado para devorarla. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Yahweh ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual le había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Es tremendo. Lea esto ahí con sus hijos. La justicia del Padre, recuerde, reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Si es que hay justicia, hay paz. Y si es que hay paz, hay gozo. El juez de la tierra, el juez de la creación no es injusto. Ahora quiero que vayamos al cumplimiento de lo que el Padre dice. Él lo va a lograr, Él lo va a hacer. Al final del proceso todos terminaremos como reyes y sacerdotes. Bueno, yo espero que todos, por eso digo con fe. Mira ahí en Apocalipsis 1, del 4 al 8. Léalo, por favor, muy despacio, y vamos a ver lo que ahí el Señor está diciendo. Apocalipsis 1, del 4 al 8. Voy a leer en el Tanaj. Dice, de Yohanan, es de Juan, a las 7 comunidades mesiánicas en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de Yahid, del único, que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus delante de su trono. Y de Yeshua HaMashiach, el testigo lleno de fidelidad, el primero que ha nacido de entre los muertos, y el que gobierna a todos los Melekim, los reyes
de la tierra. A Él, al que nos ama, al que nos ha liberado de nuestros pecados, al costo de su sangre. Y entonces dice el 6. Por Él somos un reino, esto es, Kohanim para Elohim, su Padre, y a Él sea la gloria y el reino por siempre y para siempre. Amén. En la versión Reina Valera dice, y nos ha constituido reyes y sacerdotes para gloria de nuestro Padre. En Eclesiastés, en Lamentaciones, el Padre enojado dice, me he enojado tanto que yo retiro a todo sacerdote y a todo rey. Pero aquí, en Apocalipsis al final, el Padre dice, no ha sido el deseo de ustedes, es mi deseo, y yo mismo les he constituido a ustedes reyes y sacerdotes. Ese es el amor del Padre, ese es el cumplimiento y ese es el propósito del Padre. Solo que en el proceso nosotros tenemos que dejarnos hacer, y es ahora cuando en este encierro el deseo del Padre es que recuperemos el sacerdocio. Un abrazo en las naciones desde Quito, Ecuador. Pastor David Sierra. Bendiciones.